Bendiciones, mis amados. Hoy es jueves 13 de agosto del año 2026 y este es su espacio favorito, Gracia y Libertad. Como cada jueves, desde el estudio de la alabanza, Lenny Villanueva con ustedes y el pastor Víctor Calderón. Celebrando el mes aniversario. Así es. Sí, Agosto. sí, estamos sacando cuenta de que mi hijo apenas el mes aniversario van a ser 2 días. Porque nació 28, 29 y 30, ya se le acabó. Sí. Muy poquito. O sea que si usted nació 30 o 31, solamente va a cumplir año un día. De lo contrario, no tiene mes aniversario, lo lamentamos mucho. Pero aquellos que somos primerizos, que somos de los días iniciales, pues nos toca el mes completo. Bienvenido, amado, Dios le bendiga muchísimo. Cualquier cosa que usted vea extra, disculpe lo que es que estamos en tiempos especiales. ¿Cómo lo trata el calor? Bien, realmente no salgo del vehículo. Está haciendo su trabajo el calor. No, realmente es fuerte. Y allí en San Cristóbal, a pesar de que hay mucha vegetación, pero también es fuerte. Muy fuerte. Amén. Allá hay mucha vegetación, pero es impresionante y hemos tenido que estar usando. Me di cuenta por la conversación que te dije, que yo, el sitio donde fui, que en realidad sí, que hemos estado usando un poco más el aire acondicionado porque es insoportable. Entonces, el niño le da mucho calor. A mí me da menos ahora, pero igual. Y nada, estamos gastando más energía, señora, con lo cara que está la energía eléctrica. Así es. Bueno, esperamos que usted se refresque con esta palabra que traemos hoy de Hey, bendición una palabra 7-up. para su vida e invitarlo a que usted se suscriba a nuestro canal. Escribe en YouTube Gracia y Libertad TV. Dele suscribirse, dele me gusta y active la campanita para que semanalmente le notifique de que ya estamos al aire y en sintonía. Así es. Los martes Estamos al aire, pero con los pies en la tierra. en la tierra. Los martes 4 p.m. por 89.7 FM Cada por martes. nuestro canal. Y los jueves a las 7 p.m. hora de la cena. Para los que cenan temprano. Pero serán temprano. Así es. Mira, yo normalmente no sé, no es ahora, ¿no? Tiene que ser un día muy curioso. Sí. Así que, amado, no, esperamos de verdad que sea de bendición, como generalmente lo es. Yo diría que un gran porcentaje. Si usted es una persona que ama la palabra, sobre todo, si es una persona que ha aprendido a vivir el evangelio a través de la palabra, y si es alguien que ojalá Dios le haya concedido el tener predicadores que sean expositivos, pues usted va a valorar cualquier programa de Gracia y Libertad, usted lo va a Amén. valorar, sin duda alguna. Así es. Aquí la exposición es expositiva, o sea, no alegorizamos muy poco, y esos inventos que usted ve, esos disparates que usted ve, usted no lo va a ver aquí, porque en realidad tratamos de respetar la palabra, respetar el texto y respetar al que le inspiró, que fue el Señor y la cual sopló a través de su espíritu. Así es. Y si es de bendición para su vida, que estamos seguros que lo va a hacer. Importante, importante. Comparta. Sí, comparta, mire, con Pedro, con María, con Ramón, con Lázaro, después de la resurrección, con todo el mundo. Así es. Bueno, hoy vamos a Salmos 1. El primer salmo de la isla. Todo el mundo sabe buscar los salmos, hasta los muchachitos. Sí, saben realmente buscar sí. los salmos. El salmo es una palabra muy fresca. Deleite y obediencia que prospera. A nosotros que nos gusta mucho la prosperidad. Sí. En tiempos de crisis Sí. y en tiempos donde la sociedad está cada vez más demandante, que así, en realidad. Deleite y obediencia que prospera. Vamos a ver qué nos trae el Señor en esta noche. Voy a leer el Salmo 1. Dice, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Seguimos. Sí, claro. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a perdición. Aleluya. Deleite y obediencia que prospera. A todo el mundo le gusta la prosperidad. Yo escuché decir
a alguien que en la miseria no hay ningún mérito. Y es lamentable decir, claro, se ha pervertido, se ha mal usado, pero hay que decir que cuando Jesús nace, eh, vimos que el primer acto de adoración, creo que es el primer acto de adoración del Nuevo Testamento, es cuando los sabios van a encontrarse con Jesús. Que le llevan la Y le llevan oro, incienso incienso y y mirra. mirra. Por alguna razón aparece primero el oro, no tiene nada que ver realmente, pero el oro como aquello que es propio de los reyes, que está como metal precioso, como metal valorado. De hecho, un gramo de oro cuesta muchísimo dinero, y es lo que más, antes es lo que sustentaba la moneda nuestra, el oro. Eran pesos oro. Ahora solamente son pesos, porque se comieron el oro. Entonces, Oh, Dios. entonces eh, fíjese, no hay mérito en la miseria, no la hay. Y lo que hemos La gente vivido, lo confunde con humildad. sí, ciertamente, que no, nada que ver, porque la humildad habla de un corazón De básicamente una condición. apocado a una condición interna y no de algo externo, porque la pobreza tiene que ver con asuntos externos. No, y yo conozco gente con muy pocos recursos y altiva. Claro, yo soy muy caray. Mira, Sí. muchacho, no quiero tú saber. En realidad sí, o sea que podemos tener claro el hecho de que no hay mérito en la miseria, no hay mérito en la escasez. Tanto así que la palabra, dice el mismo salmista, salmista David, que no había visto justo desamparado en su simiente que bendiga Simiente. pan. Pastor, pero ¿y por qué a la gente le molesta tanto cuando un cristiano es prosperado? Porque Salomón tuvo No, inmensidad. la primera palabra es envidia, una palabra que comienza con I. Como si quisieran ver a uno. Sí, realmente sí, porque tú sabes que de mala forma se ha vendido el evangelio como una manifestación de pobreza, y por otro lado se ha querido vender el evangelio como los hijos de un Dios que es dueño de la plata, que todo lo prospera. Y tú sabes que en este país ahora mismo tenemos problemas con las exhibiciones de bienes Sí. de algunos ministros, lamentablemente, cosa que no nos vale, no nos merece ningún comentario, porque Amén. eso es problema de cada uno, pero es la realidad. O sea, eh, por un lado tenemos un extremo, que se puede hacer un extremo, la exhibición de bienes como dados de parte de Dios, cuando tú tienes mucha gente que posiblemente no tiene la más mínima posibilidad. Y por otro lado, un evangelio que se predica también, que es un evangelio de total pobreza, donde se conoce bien el proceso, y tú ves a los hermanos hablando del proceso, la prueba, y nunca sale de un asunto, pero es porque Sí. sencillamente, y creo que hasta el mismo texto explica algo de eso. Nunca sale de un tema, y es básicamente porque a Dios hay que conocerlo. Dice Eclesiastés, un libro que me encanta. De verdad me encanta porque es que tiene mucha realidad. Hay tiempo para reír, Tiempo para tiempo para llorar. llorar, tiempo de endechar, tiempo de lamentarse, tiempo de... Todo tiene Todo su tiene tiempo. su tiempo. O sea, Y habrán todo debajo tiempos, del sol tiene su tiene su hora. hora. Entonces, eso nos hace ver claramente que el ser humano, el creyente, que tiene estaciones, como le dijeron, como dice un libro que yo leí un capítulo apenas, que se llama Volverás a sonreír. La vida son como las estaciones, o sea, hay estaciones de sequedad, estaciones de frío, estaciones de calor y estaciones de fructificar. Aquí estamos hablando de alguien que en todas las estaciones fructifica. ¿Qué te parece? Excelente. O sea, Dios tiene una promesa cuando nosotros nos deleitamos en Él. Y eso hasta lo dice el texto de Mateo 6, cuando dice que debemos buscar primero El reino de el Dios y su reino de Dios y su justicia. justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Eso habla de una escasez. Y hay otra parte que dice, deleítate en Jehová y él te Y Él te concederá, concederá creo que el Salmo las 34, peticiones de la tu petición de corazón. tu corazón. Confía en Él y Él hará. Entonces, fíjese cómo la escritura, por más que la queramos torcer y se tuerce, tenemos excesos, tenemos los predicadores de la super fe o de la super prosperidad y de ese tipo de tonterías que no tienen ninguna basamenta. Y digamos que le pueden encontrar basamenta bíblica, pero no conforme a verdad, sino conforme a manipulación. Y por otro lado, que no tienen una resonancia espiritual, no tienen ningún mérito del cielo. Amén. Y aquí, en este texto, en este Salmo 1, Comienza alabando. Bienaventurado es como alabado, ¿verdad? sí, feliz, también la palabra se traduce digno de envidia. Oh, Sí, para que sepas. pero por ahí que empieza la Bueno, déjame asunto. decirte que en la doctrina, el libro de discipulado espiritual que estamos usando en la doctrina, que ya te había comentado, o les había comentado, pues comienza hablando de esas cualidades del discípulo ideal, entre las cuales están 4 cualidades pasivas y 4 activas, y esa es la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Consolación. Bienaventurados
los pacificadores, porque ellos, serán llamados hijos hijos de de Dios, Dios. etcétera, etcétera. Los que Amén. lloran, o sea, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos Ellos serán serán saciados. saciados. Entonces, dignos de envidia, felices, o sea, Wow. dichosos, tremendo. Y ciertamente así lo traduce uno de los diccionarios, no sé si el Vine, no sé si el Strong, no sé si es el diccionario en inglés, el Chayer, no sé, uno de esos, que son los que yo manejo aquí en la computadora. Entonces, aquí nos está hablando de un deleite que lleva prosperidad, Leña. Y yo pensaba, incluso antes de venir acá, estaba pensando incluso en el hecho de que nosotros muchas veces no logramos atinar en la razón de nuestras dificultades. Amén. Y no vamos a atinar, Lenny, no vamos a atinar la gran mayoría de las veces porque Dios tiene propósito de cosas que no nos dice. O sea, tú puedes estar enfermo. Eso no significa necesariamente que Dios te vaya a sanar, pero puede sanar. Lo que sí puede uno hacer en ese proceso de enfermedad es sencillamente tratar de vivir eso con hidalguía, con orgullo en el Señor, entendiendo que el Señor lo permitió, que Él está en control y que yo soy hijo de Dios Amén. y que mi vida está en las manos de Dios. Así es. Entonces, aquí habla y me gusta, escucha esta versión, qué interesante. Oye, qué bello esto. Dice la versión Spanish Reina Valera dice, sí, no, Spanish es como palabra de Dios para todos, exactamente. Palabra de Dios para todos, que es una versión similar a la nueva traducción viviente y demás. Dice, escuche esto. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni sigue el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. ¿Qué te parece? Wow. ¿Qué diferencia? Yo estoy buscando también la nueva traducción viviente, a ver cómo la dice, porque yo leí fue en la En la textual. textual, en la cuarta versión, creo. Así es. Pues fíjense qué interesante. Dice que es bienaventurado, que es digno de envidia aquel, primero, que no sigue el consejo de los perversos. Lenny. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, Felices, dichosos, bienaventurados, dignos de envidia. ni se juntan con burlones. Exactamente. Pero fíjate que lo primero es que no sigue el consejo de los perversos. Lo primero es que tú tendrás que saber qué tipo de gente es la que te rodea. Porque a veces uno puede tener un perverso oculto, cercano, pero normalmente el perverso lo hace saber, se nota. Sí. Y uno logra darse cuenta, porque los que andamos detrás de las cosas del Señor, pues tendemos a darnos cuenta que hay algo como que no encaja. Y la persona, en forma de hablar, en forma de expresarse, de conducirse, hace ver que no es una persona muy sana, hace ver que es un perverso. Y como dice el otro texto, es de los malos. Realmente, el que no anduvo en consejo de malos. Y me gusta porque estamos hablando, no sigue el consejo de los perversos de los malos. No lo sigue. Sí, porque no es que no lo salude, no es que no socialice No. con sus vecinos, es que, porque habla de juntarse, o sea, Sí. de que hay Y si estamos hablando de seguir el consejo, es por lo siguiente, porque hay una cercanía. Hay una cercanía, la persona tiene la capacidad de acercarse a ti, Lenny. Tiene la capacidad de acercarte a ti, influirte, sí, y es una persona que de una u otra forma en algún momento tú le has prestado sí. El oído. Y como traduce la versión en el griego es alguien que está moralmente mal, alguien malo, malvado, una mala persona o alguien tal vez condenado. Inclusive. O sea, que sea una mala persona o que anda moralmente mal, que es una forma muy interesante de decirlo. Una persona que anda moralmente mal es alguien que anda en malos pasos, alguien que no anda en el camino del Señor. Y para no decirlo como que cualquier persona que no anda en el camino del Señor, porque hay personas que no andan en el camino del Señor, pero no necesariamente son personas malvadas. Sí. Simplemente personas que no son creyentes confesos, pero llevan una vida lo más sosegada posible. Así es. Y no tienen excesos. Aquí está hablando de malos, de personas perversas, de personas que moralmente andan erróneas, de personas que están realmente equivocadas en su forma de vivir. Dice, no, tú vas a ser feliz si no te llevas de sangre. Segunda felicidad, vas a ser feliz si no andas, y aquí dice si no estuvo, básicamente si no te asientas, si no te colocas, si no confías, si no conservas, porque estamos hablando de que, como bien tú decías, tú tienes amigos, todos tenemos amigos pecadores. Claro. Pero nosotros no debemos permanecer en el camino de los pecadores. O sea, en el momento mismo, como dice un salmo también,
que si te quieren que sí o que no lo consientas, y cuando te diga vayamos y hagamos tal cosa, no vayas con ellos. O sea, estamos hablando de poder evaluar la conducta de alguien que no es creyente, de alguien que no tiene temor de Dios, y que anda evidentemente de una mala forma, en una forma moralmente mal, para tú no estar, no estacionarte, no detenerte, no hacer lo mismo que ellos hacen. Pastor, en el caso de los jóvenes, que es más difícil, Bueno, empezando la universidad y esas cosas, nosotros los que tenemos hijos jóvenes, ¿cómo uno puede orientarlo en ese sentido? Porque yo sé que es un poquito más difícil negarse a las ofertas de los por amigos. supuesto, ¿no? Y todos, Ya tú eres todos, adulto, ya tú todos, puedes hacer tal no, cosa. déjame decirte que hay personas que lamentablemente del Evangelio, que le dan consejos a sus hijos, le dicen cosas a sus hijos, que a pesar de que la Biblia no tenga razón para establecer eso, por ejemplo, eh, o sea, aunque la Biblia no lo recomienda, nosotros lo decimos. Y por ejemplo, algo que se decía mucho en mi pueblo es, no, yo tengo mi gallo suelto, Amarren amarre su... su gallina. O sea, eh, lo puede decir un creyente fácilmente, pero tú le estás dando una licencia al muchacho para pecar, le estás dando una licencia para que él haga y experimente Y cosas. sea un irresponsable. Bueno, pues yo te voy a decir lo que pienso. Yo pienso, y la información para mí es fundamental en esto. Información en el sentido, yo recuerdo haber hablado con una jovencita que estaba siendo muy tentada. Yo le dije, mira, a mí, ese muchacho lo que quiere es usar tu cuerpo. Y en una relación no consensuada, una relación a tu edad que es incorrecta, te puede perfectamente transmitir una enfermedad, te puede Amén. provocar un embarazo no deseado. Finalmente tu cuerpo, la Biblia dice que es creyente, tu cuerpo es templo del Espíritu. O sea, yo confío en la información apoyándonos en la Biblia, pero hablando claro. ¿Para qué? Para que no se llame engaño, porque en última instancia yo tengo que tener un respaldo de oración por ese muchacho. Que Dios tenga misericordia, porque a ellos no hay que invitarlo mucho. Ellos después que tienen el celular en la mano, ellos ven pornografía. Claro, Después que ellos tienen un celular en la mano, les llega pornografía. sí. Les llegan actos indecorosos, hombres con hombres besándose, mujeres con mujeres, como está Y esa la teoría del propia demonio. concupiscencia que uno Y trae. la concupiscencia con otra del mundo, que lo que te prohíben es lo que te soyuga. Entonces ahí viene el problema. Porque lo que a ti te prohíben normalmente es lo que ¿cómo será? O sea, la curiosidad, esa curiosidad que le pasó a Eva, de Sí, tanto hablar con la serpiente y terminó pecando. Entonces, fíjate, que él dice, no sigas el ejemplo de los pecadores. Con los hijos hay que hablar claro. Y yo, por ejemplo, fuera mujer, en mi caso hombre, y en los momentos, los momentos más críticos en que yo le hablé a mi hijo, algunas que recuerdo, yo le fui bien claro, la responsabilidad va a ser tuya. O sea, yo te estoy diciendo lo que hay, ¿verdad? Tú haces lo que te da la gana, pero eso sí, tú vas a pagar la consecuencia. No, porque va a ser tu vida la que tengo que dar. Con toda claridad, usted puede hacer lo que a usted le parezca. Porque usted se cree, porque los hijos se creen que son grandes, y después que tiene cédula, entre otras cosas más, se creen que son gente. Son gente, pero tienen que honrar, tienen que valorar, tienen que entender que ellos no tienen toda la sabiduría, que no la tienen, ni la van a tener nunca como sus padres, porque ¿qué le llevamos? 2 millones de millas. kilómetros luz. Así es. Millas no, años luz de distancia. Además, la experiencia de haber bregado con pecado, ellos en el vientre uno pecando. Ay, yo, y ellos sin llegar al vientre uno pecando, por favor. Entonces, a los hijos hay que hablarle claro, Lenny. A los hijos hay que hablarle claro, hay que decirle las cosas. Y hay que decírsela como se la dice el mundo. No tiene que traer malas palabras, tiene que decírselo claro. No la puede dibujar porque el mundo no se la va a dibujar. Así es. El mundo, y lógicamente, los que hemos tenido malas experiencias, pues narremos con nuestra experiencia cómo funciona la vida cuando tú pagas consecuencias. Todo lo que se pueda. Hay cosas que lógicamente trae que uno. Hay cosas de mi vida, yo creo que hay cosas que yo nunca le he dicho. Nunca, a nadie. Lenny, a nadie se las he dicho. Yo creo que todos tenemos cosas que Sí, no... ¿por qué? Bueno, porque hay cosas que yo por lo menos, todas las que he dicho, porque llega el día y yo me vine a la mente y lo digo, yo no tengo problema. Si es porque pienso que cuando es así es porque Dios quiere edificar a alguien. Ahora bien, reitero, con los hijos hay que orar por ellos, antes, durante y después de decir las cosas claras. Ponernos como ejemplo, sea de éxito por un lado o de fracaso por el otro, los dos. Sí, porque hay una edad en que la opinión de los amigos es más importante que la de los Ay, mi hijo. padres. Eso es una cosa, No, lo no, que no, diga mi no. amigo, Eso es lo que va. una idolatría No, una terrible. estupidez, la estupidez de la edad. La Sí, estupidez de la edad. O sea, muy lamentable porque tú sabes que la única persona, y se lo he dicho a muchos muchachos que no son mis hijos,
La única persona o la persona que mejor puede querer el bien para ti, si es una persona racional, pensante, son tus padres. Claro. El que mejor te va a querer. Ahí no hay competencia, ni Ahí que no hay si tú me competencia. No, 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 superaste. no, no, al contrario. Al contrario, yo estudié en la UAM, yo estudié en un TEC. ¿Cómo llegaba yo a un TEC? ¿Con qué fuerza caso tú alguien? Y, o sea, no. Y fue Con suma dificultad. y yo quería. No, 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 mi índice fue de más de 80. Vamos a ser serios. Pues yo era un estudiante decente que bebía y que muriaba, pero un estudiante decente. Gloria a Dios. Pero fíjate, en realidad, y yo quería que lo estudiaran en TEC, por un asunto de eficientización del tiempo. Y en eso me auxilié de mi pastor y me ayudó. Y aunque ya yo le había dicho a unos amigos, no, que me llama esto, para una PEC, a PEC. Mi hijo, por favor, eso no se puede comparar. Pero es que son medio tutú de la cabeza, ¿tú me entiendes? Y tuvo que venir mi pastor un día y ya dejó de bromar a pacientes y se fue para él. Hoy puede decir estudiante, si no, te la pagó tu papá, que es diferente. No porque tú estudiaste, yo porque te la pagaron. Eso sí, que tenía que traerme un récord todos los semestres. Claro. Original, ¿no? Okay. No cogemos eso. Entonces, fíjate que los hijos son fáciles para ellos seguir el ejemplo de los pecadores. Por no conocer a Dios bien, por falta de orientación, lamentablemente el 90% de los casos, por falta de alguien que se interese, que se preocupe por ti, que te vea un mal paso y te diga, fulano, este asunto no está bien, eso no va bien, eso va a terminar mal. ¿Entiendes? O sea, Amén. eso lamentablemente pasa. Y me gusta mucho cuando él dice al final, en la tercera cosa que te puede hacer feliz, son tres cosas. Tú vas a ser feliz, bienaventurado, digno de envidia. Primero, si no te llevas de gente mala, de gente mala. Segundo, No si anden no conmigo, caminas como los perversos, los pecadores, ni en silla de escarnecedores te hacen. y no te Aquí dice, juntas, no andan con burlones. exactamente, no te unes con los que andan burlándose de tú. Gente que ellos son el top 10, ellos son el non plus ultra, los primeros allá arriba, y todos los demás están mal, ellos le encuentran con qué burlarse de todo el mundo. Son los estúpidos que hacen bullying en las escuelas, que tienen un grupito para burlarse, para buscarle un apodo a los muchachos, para relajarlos, y también a veces para abusar físicamente. Que menosprecian a la gente. Menosprecian a las personas, se burlan de los viejos, le hacen daño a los animales. Pero esos son los que no estudian, los que no logran nada, Sí, los que son unos fracasados y terminan Sí. vendiendo botellas hasta el final de su día, que después no lo ve con la barba vendiendo botellas, pidiendo una calle. Sí. Uno le coge pena, pero eso es lo que se merece, porque eso fue lo que ellos cosecharon. Sembraron y cosecharon. Entonces, fíjense cómo esas tres cosas nos pueden llevar a ser fracasados, a no ser prósperos, a no dar buenos frutos. Porque está entonces el otro lado. Está el lado totalmente opuesto, que dice que es diferente, que es afortunado también el que no hace eso, porque es una enseñanza negativa y una enseñanza positiva. Es como las bendiciones de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Bueno, déjenme decirle a la gente que hoy estamos en el tema deleite y obediencia que prospera. Si usted entra ahora, estamos en el Salmo 1, deleite y obediencia que prospera. Y recuerda que usted puede suscribirse a nuestro canal Gracia y Libertad TV. Si le apareció así, de repente alguien se lo compartió, bien, usted va, le da a suscribirse, le da me gusta y activa la campanita para que toda la semana le llegue este contenido. Yo asumo, Lenny, que cerca del 98% de la gente que ha visto el programa no se suscribe. Si usted no sabe, dígale a su hijo o a su nieto, ven acá mi hijo, ¿cómo que uno dice que se suscribe? Porque uno está Oye, allá. estoy seguro que 98%, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos en un mes, no sé qué, hay más de 20,000 reproducciones, no sé en cuál de los programas se fueron todos, no sé. Pero no tenemos 20,000 personas suscritas. Entonces, estamos hablando de que usted que nos está viendo ahora y toda la gente que usted conoce no están suscritos. Posiblemente, y lo voy a decir sin ninguna modestia, uno de los programas más bíblicos que usted puede escuchar en radio y televisión. Sin tapujos, humildemente, diciendo con toda humildad, diciendo lo que nadie se atreve a decir, pero diciendo de la forma que usted lo puede entender y con base bíblica. Entonces, fíjese que tú debes negarte esas tres cosas, pero también debes procurar, que es algo por lo que uno debe orar. Señor, dame hambre y sed de justicia. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. Me encanta porque la palabra de Dios para todos, como dice él, al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y le estudia día y noche. Aquí dice así, se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Exactamente. Se deleitan. Esa palabra delicia la había buscado ya por aquí. Interesante. Es una palabra, bueno, por ejemplo, para ti, ¿qué sería una delicia? Vamos a ver.
Ven, Una delicia, un cheesecake. sabí. Sí, eso da complacencia. Sí, que un día libre, que no haya trabajo, levantarme Sí, tarde. eso es un placer, es un Sí. placer, muy bien, muy bien. O sea, fíjese que la delicia y el placer está relacionado con la mente, algo que tú pones en tu mente y que tú quisieras tener. Y Entonces, usted lo disfruta a plenitud, que usted, es como el que viene al culto. Y tú tienes personas que se deleitan en el culto y personas que no se deleitan. así es, Personas que tienen placer al estar en el culto, que participan de todo, que adoran, que que se cierran sus ojos, entregan, que se que se entregan, integran. que levantan sus manos y que al final de cuentas muchos de ellos Dios termina sanándoles y dándoles Amén. bendiciones tremendas. Y ese deseo, ¿por qué? Porque tú lo consideras una cosa valiosa. Todo eso está involucrado en la palabra de Dios. Wow, Todo eso. Es un deseo, es algo que me da placer y es algo que yo considero valioso. Tremendo. tremendo. O sea, que estamos hablando, hermanos, de algo que usted puede no tenerlo, porque usted puede tener la dificultad, como muchos, de que no le guste la lectura, por ejemplo. Y orar no es fácil. Tú, para orar, esta madrugada yo agradezco al Señor que Hay que vencer muchas cosas. sí, desperté 5 de la mañana más o menos. Y gracias a Dios tuve la conciencia para despertarme. No estoy durmiendo muy bien hace un tiempecito y eso me ha afectado realmente, porque mi presión descubrí que se sube de noche al dormir. En el día es más bajita que en la noche y eso. ¿Por qué? Porque no he estado descansado. He estado en un estado de alerta, mucho estrés y ese tipo de cosas que, bueno, ya buscaremos la vuelta. Entonces, fíjese, estamos hablando de que tú vas a ser bienaventurado si te deleitas en la ley de Dios y meditas, si te pones a pensar, si te pones a meditar en ella, si tú, eh, ¿cuál sería la palabra? Disfrutas, Sí, y hay una palabra importante. analizas. Oye, como dice aquí, habla de meditar, de hablar, de imaginar, y lo que habla es de algo que necesariamente te gana la atención. Porque es algo que tú meditas de día y de noche, algo que tú perfectamente puedes pensar, pero es algo que de igual manera tú o sea, Usted se lo imagina, cuando, exactamente, cuando una persona tú tiene la expectativa piensa en de eso eso. y termina aquí, en lo que tú piensas, en lo que tú haces. Así. Mira, lamentablemente yo me topo con gente que cuando se pone a hablar de la palabra no tiene muchas cosas que decir, porque parece ser que su comunión no está tan bien orientada para pedir a Dios esa sabiduría, esa revelación que se necesita para leer, entender y hablar de la palabra. Pero al mismo tiempo meditar, porque cuando Dios te revela algo, es porque tú estuviste meditando en el texto, ¿sabes? Fue porque tú te detuviste. Y ve acá, pero esta palabra, guau, pero ¿qué es lo que me está diciendo? Déjame ver. Y tú empiezas a buscar A y profundizar. empiezas a profundizar y a buscar, imaginarte, y terminas finalmente hablando y a ti que te está hablando. O sea, fíjese que esa delicia que nos lleva finalmente a prosperidad, amados, está relacionado con una conducta negativa y no positiva. La negativa es no te lleves de consejos de pecadores. Segundo, andes en consejos de malos, perdón, no andes en caminos de pecadores. No te lleves de consejos de malos Ni ande con ni andes burlones. con personas burlonas. Que como dice la versión Dios, palabra para todos es, no te unas con los que andan burlándose de todo. Un accidente se dio, un perrito dice Agravar. cosas. Eso un pensamiento de una gente perfectamente con problemas. Entonces, fíjese entonces que lo positivo es, al contrario, esta persona le gusta la enseñanza del Señor y en ella deleite día y noche. Por ejemplo, en cualquier situación de la vida, yo me atrevería a decirle que en cualquier situación de la vida uno sería capaz de aplicarle versos bíblicos. En cualquier situación que uno lo pueda pasar. Sí, yo creo que sí. Porque si la palabra verdaderamente va a ser luz y va a ser lumbrera a nuestros caminos, si la palabra finalmente es aquello que habrá de llenarnos, de satisfacernos, que no solo van a vivir el hombre, pues la palabra también tiene respuesta para las dificultades humanas. Yo creo que sí. Yo pienso de igual forma, que nos permite a nosotros cuando tenemos cierto deleite. Por ejemplo, yo veo a algunos de ustedes, después de tanto tiempo, y veo a los discípulos de ahora, que la falta de fundamento bíblico que tienen los creyentes de ahora es una cosa que da lástima, da pena y vergüenza. ¿Pero por qué? Porque no tienen lectura, Lenny. Todo lo que yo sé de la Biblia ha sido en la reiteración de la lectura del Nuevo Testamento.
Y no solo en el evangelio, porque usted ve eso incluso en los profesionales de ahora, en los bachilleres de ahora. No, es muy penoso. Sí, porque es que tenemos una generación que no lee, que no. Y ahora con ChatGPT, ay, 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 Y ay, tú ay, sabes lo que ay, decía, menos. tú sabes lo que decía un comunista famoso, Carlos Marx. Tú sabes lo que él dijo. El que no lee no tiene No derecho a tiene la derecho a la palabra. palabra. Eso lo aprendí yo cuando yo tenía menos de 15 años que mi hermano, Así es. cuando viví con mi hermano de los 12 a los 15 años. El que no lee no tiene derecho a la palabra. Eso mismo pasa en todo escenario donde tú estés. El que menos va a hablar es tú, ¿sabes por qué? Porque tú no lees, porque tú no tienes basamenta bíblica, porque tú no le has pedido al Señor, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia de tu palabra, dame entendimiento, dame revelación de tu palabra, y pon palabra, como decían los discípulos, que hablaron, y que, ¿cómo fue? Que hablaron con denuedo la palabra. Pídele al Señor que tú puedas hablar con denuedo la palabra, Amén. que cuando llegue el momento, tú tengas que decir y a ti te lleguen cosas. ¿Quién te la va a dar el Espíritu? ¿Por de dónde te la va a sacar? De la misma palabra. Así es. O sea, no es un pajarito verde que va a venir. No, no, no. Es de la misma palabra que te va a dar revelación. Wow, pero mira, no había visto tal cosa. Porque tiene que ser, si hay una dieta balanceada. A mí me dijo un médico, bueno, yo lo he escuchado mucho, que la gente produce el colesterol. Yo conservo mis asuntos, porque yo he escuchado también que uno es lo que come. Sí. Una persona que come simplemente lechuga, proteína, evita las grasas animales, come grasas, Saturadas. qué sé yo qué, come sus fibras. Esa persona no podrá producir colesterol porque ¿de dónde lo va a sacar el cuerpo? Esa es mi postura. Esa es mi postura. Yo me voy a convencer de aquí a los 90 años de que uno produce colesterol. Pero yo veo que todos los viejos se van secando. ¿Y por qué? Porque comen poco, mi corazón. Sí. Que como cada vez la ingesta es menos y el cuerpo va usando lo que tiene. Terminó la clase de medicina, vamos. Pastor, ¿qué usted cree si dejamos a la gente con el deseo ahí de Y una eso no segunda sería parte? algo cruel. No, para que se conecten el jueves Ah, y no, vean tienes razón. esa segunda Tienes parte. razón, estoy totalmente de acuerdo. No se diga más. Entonces vamos a darle unas palabras finales para los que están ahí con nosotros, que quieren prosperidad, deleite y obediencia que prospera. Mire, yo quiero exhortarle a usted. Ya usted va a tener que estar necesariamente en la segunda parte del programa. Porque la verdad es que el final de esta palabra es que el que hace este asunto va a prosperar y le va a ir bien. Hay otros principios que están de la mano de eso, los diremos en la próxima sección. Pero si usted no es de lo que se deleita, que usted se deleita más viendo videos, que, por ejemplo, que tratando de conocer a Dios, tener su tiempo de comunión, de lectura, de oración. Y lo voy a decir para los que son de la iglesia nuestra, la iglesia de aquí de Jaén. Tanta gente viejo que ya dejaron de leer la palabra, porque ellos se creen que son profesionales. Y déjeme decirle, el conocimiento no hace daño. Amén. No hace daño. Es cierto que la Biblia dice que la letra envanece, pero envanece a los que no tienen revelación. Porque mientras más tú conoces a Dios, más humilde tiendes a ser. No, y esa parte, pastor, de los burlones, me llega a la mente algo, una práctica que se está usando mucho. No sé qué usted ve de eso. Gente compartiendo cosas de otros cristianos, que si pasó tal cosa en el culto, que si estaban haciendo una liberación, que como ese morbo. No, de ese estar es el morbo compartiendo. típico de esta generación, de este tiempo, que es una generación muy lamentable, un morbo típico, pero que se da en iglesias bueno, no voy a decir Nosotros mismos le hacemos daño al evangelio. no voy a decir de baja calificación intelectual, porque se da también en pseudo intelectuales que lo que quieren es vivir de la y hacer bulto. Y lo que hacen es avergonzar el evangelio. Claro. O sea, en realidad, es hacer burla de todo, es poner el evangelio por vergüenza. Y ahí hay un grupo de hermanos que algunos yo los he visto, incluso, que andan haciendo videos de esos disparates que se hacen, en esas pentecostales sobre todo, donde la palabra pasa a un lugar último y el show, el evento y las El novedades espectáculo. empiezan a ser parte central del culto. Para usted saber lo que falta de cómo usted, teniendo deleite en la palabra del Señor, estudiándola, meditando en ella, usted va a ser prosperado, usted tendrá que verlo la próxima semana. El próximo jueves aquí, a esta misma hora. Recuerde, Esto es Gracia y Libertad. un programa Que edifica. para la iglesia grande. Bendiciones.